Bienvenido, estimado estudiante. Es un gusto poderlo saludar en la primera sesión de nuestra materia Derechos Humanos. Es importante para nosotros conocer que los derechos humanos se refiere a las prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Hemos destacado y dejado en claro que los derechos humanos son fundamentales para la vida, trascendencia y sobre todo desarrollo del ser humano. Por lo tanto, necesitamos conocer cuáles son esos antecedentes de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Pues son esos atributos, bienes, poderes, capacidades que pertenecen a todos por el simple hecho de ser seres humanos. Características de los derechos humanos. Los derechos humanos son universales. Desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se reconoce que los titulares de los derechos humanos son todos los seres humanos. También dice que nadie, ni el Estado, ni los gobernantes, ni la policía, ni el ejército, ni los funcionarios públicos pueden violar los derechos humanos. Los derechos humanos no se negocian, no se regatean, no se regalan. Los derechos humanos son bienes que pertenecen de manera absoluta a cada uno de los seres humanos. También menciona los derechos humanos no se agotan, no se acaban, no terminan, no prescriben. Ninguna autoridad puede negar a una persona la adquisición de un derecho humano en un momento determinado, alegando que han pasado muchos años sin que antes lo hubiese ejercido. Bien, vemos la importancia de los derechos humanos fundamentalmente. Vamos a hablar sobre estos interrogantes que dentro de la planeación se consideran. ¿Por qué se crea la Carta de los Derechos Humanos y quién se funda, por quién se funda y todos los países que intervienen? La Carta de los Derechos Humanos más conocida es la Declaración Universal de los Derechos Universales de los Derechos Humanos y fue creada como respuesta a las atrocidades cometidas durante el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo fue establecer un estándar común de derechos fundamentales para todas las personas, con el fin de evitar futuros abusos y promover sobre todo la paz, la justicia, la dignidad humana. Se crea para proteger la dignidad humana después de los crímenes de guerra y genocidios. Establecer derechos fundamentales universales y sin distinciones de raza, género, religión o nacionalidad. Asimismo, esto ayuda a evitar abusos de poder por parte de los gobiernos, promueve la paz mundial, la igualdad y la cooperación entre países. Redactada por un comité de la ONU, presidido por Eleanor Roosevelt, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. Países que sí votaron a favor fueron 48. En total, ellos estaban México, Francia, Estados Unidos, India, Brasil, Canadá, Australia, Colombia y muchos más países que, digamos, votaron por esta paz mundial. ¿Quiénes son los sujetos de derechos humanos? Si bien entendemos que es aquella persona considerada como tal y si hacemos referencia a lo que establece el Código Civil, pues estamos considerando que desde el momento de que estamos en el vientre de la madre, tenemos la protección de la ley y recordemos también que los sujetos de los derechos humanos son aquellas personas o grupos a quienes corresponde la titularidad, el ejercicio y garantía de estos derechos. Los tipos de sujetos, según su función jurídica, son sujeto activo,
Quien ostenta y ejerce los derechos es el titular del derecho, que recordemos que para los derechos humanos no existe ni edad, ni género, ningún otro tipo de distinción en los sujetos. Sujeto pasivo, quien está obligado a respetarlos o garantizarlos, generalmente es el Estado u otro agente. El Estado, en sus tres esferas, debe de llevar este control. Tanto a nivel federal como estatal y como municipal, ese sujeto pasivo debe hacer respetar los derechos humanos con los cuales contamos cada uno de nosotros. La evolución en la titularidad de los derechos humanos, históricamente, los titulares eran personas físicas. En la práctica actual, como lo acepta la Corte Interamericana y otras cortes, también son sujetos de derechos colectivos las comunidades indígenas, los sindicatos e incluso personas jurídicas como la sociedad, bajo ciertos contextos. Responsables de vulneración, sujetos pasivos, tradicionalmente el Estado, actualmente también particulares y empresas, especialmente si hay omisión o tolerancia por parte del Estado. Entonces, estos derechos humanos son muy importantes para nosotros conocer cuáles son esos derechos humanos, el antecedente después de haber pasado, digamos, varios acontecimientos que lo provocaron, como fue la Segunda Guerra Mundial, pues fue como poner un hasta aquí, un alto. Y ahora vamos a hablar de preguntas. ¿Qué son los derechos humanos, verdad? Todos nos preguntamos qué son esos derechos humanos. Y entendemos que por el hecho de ser humano, indica que puede ser hombre, mujer, niño o persona. Esto ya se ha tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, niños salvados, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta siguiente es, ¿qué son? The human rights? What is human rights are? The right to live, de acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos. Estos derechos humanos que se agruparon de manera internacional, pues son los que tenemos en esa Declaración Universal, de la cual les comentaba al inicio. Derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso, después de conquistar Babilonia, y algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo, recordemos anteriormente, incluso hemos estudiado parte del derecho romano y conocemos que aquel que era ciudadano romano era considerado con derechos, una persona con derechos y obligaciones, quienes no eran esclavos, y todavía esa parte
de ser esclavo era hereditaria, es decir, los hijos de los esclavos eran esclavos. Entonces es ahí donde surge las primeras, digamos, movimientos acerca de la defensa de los derechos Que la humanos. gente tenga la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formará parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el cilindro de Tiro, y así nacieron los derechos humanos. Debido al movimiento de la religión y decidir qué es lo que podían creer o no creer, este fue un acontecimiento muy importante. Se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes, aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que querían el poder. No fue sin... Anteriormente, pues surge esta ley natural, que ya muchos de nosotros también lo conocemos, que la consideraba por el simple hecho de estar vivos, de ser personas, se consideraba un derecho intrínseco a la persona, como hoy en día se considera un derecho inalienable a la persona. No le podemos transferir, cambiar esos derechos con los cuales nacemos desde el momento que somos concebidos. 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que les gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que estos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco lo logra, pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron, y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Debido a esta disputa de poderes, y vemos ahí que el emperador Napoleón, queriendo ser el único y absoluto de imponer sus leyes, pues se levanta en un movimiento armado en donde relativamente hacen valer nuevamente el derecho natural, la ley natural, que se respeten los derechos de las personas. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y construidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Personaje muy importante en los derechos humanos. Nosotros hemos hablado de Mahatma Gandhi, que se le atribuye también por tener un alma muy caritativa, muy grande. Ante la violencia, insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente, incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. Dos guerras mundiales surgieron. Hitler terminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado de esta Segunda Guerra Mundial y la forma cruel en que fue tratado o tratados esas personas, esos seres humanos? Formaron las Naciones Unidas. En 1945, al crear las Naciones Unidas, se reafirma la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. Tuvieron que pasar muchísimos acontecimientos de esta índole, principalmente pues luchando en contra y en favor de los derechos humanos para hacer valer y respetar los mismos. Muchos de nosotros hoy en día disfrutamos de esos derechos humanos sin saber todo lo que conlleva atrás esos derechos humanos. Es decir, nosotros estamos ahorita estudiando, estamos haciendo, tenemos derecho al trabajo,
tenemos derecho a ser tratados dignamente donde nos encontremos, pero pues es parte de la historia también conocer que estos derechos humanos pues no son como los tenemos hoy en día. Tuvieron que pasar muchísimos acontecimientos. En la infografía que presentamos, todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles, a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, es decir, usos y costumbres también interviene para la protección de los derechos humanos, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos y de los grupos. El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber que tenemos todos, no por el hecho de estar estudiando una licenciatura relacionada a los derechos humanos. Debemos de hacer conciencia y hacer respetar estos derechos humanos en general. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar y proteger, garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo. Los derechos humanos son inalienables, no deben suprimirse, salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito. Los derechos humanos son inalienables, son intransferibles, son indemnizables, pero también hay restricciones, como lo menciona, si por medio de un tribunal se dicta una sentencia de privación de la libertad por delito que se demostró que ya es culpable determinada persona, determinado ser humano, se le restringe ese derecho de libertad. Sin embargo, sus derechos humanos, los demás derechos humanos, siguen siendo de manera conjunta como cualquiera de nosotros. Debemos de recordar que en México, nuestro sistema jurídico mexicano otorga los primeros 29 artículos son derechos humanos en la parte dogmática y hablamos de los derechos humanos fundamentales en México y hablamos de los derechos humanos universales, que son esos 30 artículos que se mencionan. Bien, espero que haya sido de apoyo el mencionar relativamente los antecedentes, el fundamento del derecho humano, positivo conceptual. Recuerden, en la parte dogmática se encuentran los primeros 22 artículos y aparte está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la que vamos a analizar la próxima sesión. Y la división de las garantías es importante que nosotros lo consideremos en nuestra dimensión. Bien, estimado estudiante, es un gusto poderlos saludar. Espero comentarios en el foro acerca de la materia, porque soy una maestra orgullosamente Vasconcelos. Tengan un excelente día. Hasta luego.